en actos posteriores que Einstein hizo en Zaragoza, pues asistió. Y recuerdo que él me contaba que, solo era hombre de letras, como digo, aún era estudiante, él me contaba que Einstein habló de la constance, de la vitesse, de la lumière, un recuerdo que yo tengo de crío. Uno de los actos sociales interesantes que tuvo lugar con motivo de la visita de Einstein a Zaragoza fue un banquete ofrecido conjuntamente por la Academia de Ciencias y la Universidad, que creo que fue en el Casino Mercantil, en el Coso. A los postres de ese banquete, don Domingo Miral, que era profesor de alemán y de griego, le hizo los honores a Einstein en correcto alemán y habló del honor que tenía la Universidad de Zaragoza de recibir su visita. Y Einstein contestó muy emocionado, diciendo que en Zaragoza había sido la ciudad de España donde había sentido más el palpitar del alma española. Un humorista local comentó: Einstein ha dado 2 conciertos en Zaragoza. Uno en la Facultad de Ciencias, interpretando Nocturnos de Relatividad, y otro, de violín, en casa del cónsul alemán. Después, Einstein y sus anfitriones acudieron al teatro principal a ver un espectáculo musical titulado La Viejecita. El Heraldo de Aragón del 15 de marzo recoge una de las anécdotas más populares de su visita a Zaragoza. Una rondalla sorprendió a Einstein mientras almorzaba en su hotel. 2 baturricas jóvenes cantaron y bailaron nuestro bravo y armonioso himno inmortal. Einstein se emocionó profundamente. En cuanto a que pudiera efectivamente la visita a Zaragoza, como él mismo reconoce, haberle producido un impacto emocional mayor que otros, pues puede ser también un síntoma o un gesto, digamos, de cortesía hacia la ciudad. Pero, en cualquier caso, pues habrá que conceder verosimilitud a sus propias palabras. Eso es lo que dice él. Por lo tanto, pues en principio cabe suponer que fuera cierto. ¿Por qué razón? Pues no sé, a lo mejor percibió una mayor proximidad. Es decir, esta es una ciudad más provinciana, más de pueblo. Él, en el fondo, es un hombre de pueblo. No es un hombre acostumbrado a las élites, aunque naturalmente, por su condición de figura universal, pues recorre, digamos, todas las sacristías del universo, ¿no? Y sobre todo, la anécdota concretamente de la jota, pues es posible, es verosímil que sí, porque efectivamente la jota es un baile y un cante que, aunque a veces es muy ridiculizado desde el exterior, sin embargo, engancha profundamente una vez que se percibe de cerca y que uno se mete un poquito en el ambiente, ¿no? Sabemos por la prensa zaragozana del momento que Einstein, después de su primera conferencia en la Facultad de Ciencias en Zaragoza, el lunes 12 de marzo de 1923, se trasladó a casa del cónsul Freudenthal, en donde se celebró una soirée en la que se brindó, como es obvio, pues por la prosperidad de Alemania y de España. Con tal motivo, inevitablemente, se le pidió a Einstein que tocase el violín. Le acompañó al piano la señorita Castillo. No sabemos en definitiva qué es lo que interpretaron, pero cabe presumir que, puesto que Einstein ha manifestado en numerosas ocasiones su preferencia por Mozart, que fuese algo de Mozart. Quizá no sea extraño por qué a Einstein le gusta especialmente Mozart, porque él mismo dice que es especialmente perfecta la música de Mozart porque corresponde a una cierta arquitectura musical, es decir, tiene una cierta métrica, y parece que eso, en definitiva, conectaba a lo mejor incluso con su ser más íntimo, en el sentido de que, como he sabido también, él siempre ha buscado una cierta armonía en el universo. Él está convencido de ello, está convencido de la unidad de la naturaleza y, por lo tanto, la existencia de unas leyes de la naturaleza, y que esas leyes tienen que ser forzosamente armónicas. Einstein visita la ciudad en primer lugar porque se le invita. Él es huésped de la ciudad, como en las otras en las que estuvo. Pero también porque es un hombre que efectivamente le gusta sentir un poco el pálpito de los sitios por los que pasa. Y eso es lo que hace. Visita el Pilar, visita la Lonja, visita el Aseo. Y parece ser, porque él mismo narra, que el Aseo le produjo un impacto especial. Sin duda la visita de Einstein al Aseo tenía una razón objetiva de ser, porque efectivamente el Aseo es una joya. Hay que recordar que es un templo también
con muchísimos añadidos, que inicialmente es una mezquita musulmana y que posteriormente, a raíz de la reconquista de Zaragoza por Alfonso I el Batallador, pues a partir de ese momento naturalmente se convierte en un centro cristiano y desaparece en buena medida la mezquita anterior. Probablemente Einstein viene a la Aljafería porque sus propios anfitriones se lo sugieren, pero obviamente conociendo seguramente el perfil del personaje, es decir, es un hombre tremendamente cultivado, muy erudito en muchos términos y por supuesto se interesaba por el arte. Al venir a Zaragoza, obviamente, tenía sentido enseñarle las joyas, digamos, arquitectónicas de la ciudad y qué duda cabe que la Aljafería concretamente pues es una de ellas, en el sentido de que de alguna manera define toda la estancia de los musulmanes en Zaragoza. Después, Einstein partió en tren hacia la frontera francesa. Unos dicen que por Barcelona, otros que por Bilbao. Los ateneos de Bilbao y de Valencia también quisieron organizar conferencias sobre relatividad, pero el tiempo de Einstein en España había concluido. Einstein es uno de los iconos de nuestro tiempo. Su imagen, sus fotografías aparecen en anuncios, en camisetas, en todas partes. Tendemos, por consiguiente, a santificarle. Y la verdad es que hay buenos motivos. Escribió, al margen de sus artículos científicos, ensayos que nos hablan de la justicia, de la libertad. Ayudó, sin ir más lejos, participó en diversas manifestaciones en apoyo de la Segunda República Española. Sin embargo, no debemos santificarle hasta grado extremo. Fue, como por otra parte es natural, una persona como tantas otras. Esto lo podemos ver en un plano más personal, en sus matrimonios. Se casó con una compañera de estudios, Mileva Maric, una serbia llamada Mileva Maric, en 1903. Antes habían tenido una hija de la que hasta hace muy poco no se supo, no se tuvo noticia. Fue con la publicación del primer volumen de sus trabajos reunidos cuando apareció esa correspondencia. De esta pequeña, a la que en sus cartas llamaban Lieser, no se ha sabido nada, a pesar de búsquedas intensas por parte de los responsables de reunir los trabajos de Einstein. El matrimonio pues terminó como tantos otros. En 1914, en el momento en el que Einstein dejaba su cátedra en el Politécnico de Zúrich para pasar a Berlín, la capital de Prusia, en un puesto incomparable, catedrático sin obligaciones docentes en la Universidad de Berlín, miembro de la Academia Prusiana de Ciencias, colega de Planck, de Haber, de von Laue. El mismo año en que se divorció de Mileva, se casó por segunda vez con una prima suya, Elsa, divorciada con dos hijas. No fue tampoco feliz. Hay una carta que escribió a un amigo suyo, el único que aparece citado en el artículo de la relatividad especial, Michelangelo Besso, un ingeniero italo-suizo, en el que confesaba que nunca había sido feliz en sus dos matrimonios, pero ciertamente tenemos que decir que Elsa, su segunda esposa, cuidó bien de él y disfrutó de la fama de su marido. En enero de 1933, Adolf Hitler llegó al poder, se convirtió en canciller de Alemania. Albert Einstein, judío, liberal, muy cercano a las posturas socialistas, pacifista, como había demostrado durante la Primera Guerra Mundial, es decir, reunía todas las características para ser una auténtica bestia negra del nazismo, cosa que fue. Sus libros se quemaron en aquella infame noche en la que delante de la universidad en la que él enseñaba, al lado de la ópera, se quemaron tantos cientos de algunos de los mejores intelectuales alemanes.
No volvió, naturalmente, a Alemania, de hecho renunció inmediatamente a sus puestos, en particular al de miembro de la Academia Prusiana de Ciencias. Pronto, como no podía ser de otra manera, empezaron a llegarle ofertas de trabajo. Era el gran genio de la física. La primera oferta que le llegó fue de una cátedra extraordinaria en la Universidad Central de Madrid, como se conocía entonces. Fue el embajador español en el Reino Unido, el escritor Ramón Pérez de Ayala, el que le hizo la oferta en nombre del Gobierno de la República y en particular del ministro de Instrucción Pública, Fernando de los Ríos. Y lo curioso es que Einstein aceptó la oferta. ¿Por qué no vino, podemos preguntarnos, Einstein finalmente a España? Por diversas razones. Una, porque, bueno, pronto, como digo, llegaron otras ofertas, una de París, de Oxford, finalmente la que aceptó del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, que se estaba creando en aquellos momentos. Y Einstein, pues la verdad es que pensaba correctamente que en Madrid no podría hacer el tipo de trabajos, no tendría el ambiente científico que habría tenido en París o en Oxford y que finalmente tuvo en Princeton. La situación política se deterioró y Einstein vio con claridad que el clima político español no era el más favorable para hacer ciencia. Y es que es algo que no debemos olvidar. La ciencia no solo son ideas, es un juego intelectual creativo. La ciencia necesita un medio, un entorno apropiado. Y ni desde el punto de vista científico, en el que los físicos españoles trabajaban en otros campos, ni desde el político, la España de la Segunda República era el mejor lugar. Fue una España posible, aquella que habría tenido entre sus catedráticos a Einstein, pero como otras Españas posibles, pues finalmente no fue.